a todas las personas que nos ven también en las redes sociales. Dios les bendiga. Como siempre les digo, preparen su mente, preparen su corazón y prepare su Biblia. Y usted va a recibir la poderosa palabra de Dios. Hermanos, para las personas que tienen poquito tiempo viniendo, quiero informarles que tenemos un canal donde ponemos todas las predicaciones. Si usted se perdió la prédica, puede ir al canal, usted lo busca, Tiempo con Dios, pone mi nombre, Robert Vega, y ahí en el YouTube usted tiene todas las... Ahí hay yo creo que ya más de 200 videos que el Señor nos ha permitido grabar. Entonces, usted tiene alguna necesidad, matrimonio, ahí está. Los hijos, ahí está. La salvación, ahí está. Todas esas preguntas que usted tiene, tal vez ahí hay más de 200 videos que han sido, el Señor nos ha permitido predicar y hemos podido subirlos ahí. Y qué bendición que están ahí para beneficio de las personas nuevas y de aquellos que están entrando o que tienen tiempo y no pueden venir a la iglesia por diferentes motivos. No se pierde la predicación. Antes se perdía, uno no venía al servicio y dice, ay, me perdí la prédica, ¿y ahora qué hago? No podía hacer nada. Pero ahora tenemos las redes sociales y entonces tenemos esa bendición. Pero esa bendición no significa para que hoy la veo, mejor la veo cuando el pastor la monte en la noche, no. No hay como estar aquí en la casa de Dios. Pero si no puede, entendemos, tenemos la bendición de Dios de que está ahí. ¿Verdad que cuando estamos en persona hay algo especial? Cuando nos miramos, cuando nos damos la mano, cuando nos damos un abrazo. Eso no se compara con nada. Por eso la palabra dice, cuando se reúnen, dice la palabra, a compartir la Santa Cena, todas las cosas del Señor, nos reunimos. Ahí hay una bendición muy, muy especial. Hermanos, la semana que viene, como ustedes saben, ya lo anunciamos, vamos a tener los bautizos. Hoy quisiera hablar del bautismo. ¿Por qué debo bautizarme? Hay personas que llevan mucho tiempo en los caminos del Señor o viniendo a la iglesia, pero no se bautizan. Escuche bien, no es obligado. Usted tiene que sentir ese llamado de Dios. Eso es una verdad. Y no importa si es niño. Recuerdo que mi hijo tenía como unos 10 años y salió de él. Él iba a la escuela dominical, mi hijo mayor. Y salió de él y le dijo al pastor, pastor, yo me quiero bautizar, yo quiero que usted me bautice. Como ha salido de algunos niños aquí que se van a bautizar también el sábado, con la bendición de Dios. Salió de él. Yo me quiero bautizar, entonces se bautizó. Entonces eso no es obligado, eso es algo que tiene que salir del corazón. Dios tiene que llamarte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es un compromiso que tú haces con Dios de llevar una vida nueva. Todos ustedes recibieron un bosquejo. Yo quisiera que, ustedes saben que a mí me gusta predicar con un bosquejo. Si no lo tiene, por favor, que alguno de las ujieres que le haga llevar, levante su mano así si no tiene el bosquejo. Voy a pedirle disculpas, no lo pudimos traducir en inglés esta vez porque estuvimos muy ocupados, y nos disculpan las personas, Mac, sorry we not translate the, how do you say that, el bosquejo? The schedule. No, the translated version of the... Yeah, the little paper we pass it on every Sunday. We not translated in English this time, so I apologize. Yeah, next time. I know you learn Spanish, so. Oh, okay. All right. Okay. Entonces, hermanos, tienen ahí su bosquejo. Estén muy pendientes con su lapicito o su pluma para que puedan completar lo que Dios nos va dando en esta mañana. Hermanos, no hay peor desgracia para un pueblo, para una nación, para un país, para una familia que vivir en oscuridad espiritual.
que vivir sin el conocimiento de Dios. Eso es una tragedia. Eso fue para mí una tragedia. Yo vine a los pies de Cristo cuando tenía 24 años. Ahí es que yo vine, el Señor me salvó a esa edad, pero nosotros vivíamos en oscuridad en mi hogar. Éramos lo que llamamos típicamente una buena familia, pero vivíamos en oscuridad espiritual. Estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Apartados de Dios, decíamos, tenemos a Dios, pero no lo conocíamos. Una cosa es que usted crea en Dios y otra cosa es que usted conozca a Dios y sea conocido por Dios. Eso es algo diferente totalmente. Entonces así nosotros vivíamos. No hay peor tragedia que esa, que vivir sin Dios. No quisiera yo estar apartado, yo sé que muchos de ustedes tampoco, pero ni un segundo de Dios. Ya es que lo conocimos, no queremos estar apartados de Él. Dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Le estaba diciendo ahí al pueblo. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hay muchas personas que se han olvidado totalmente de Dios. Hay pueblos, no solamente familias, naciones enteras que se han olvidado de Dios. Y como consecuencia, ¿qué ha sucedido? La maldad, el pecado. Entonces, si usted ve históricamente, ¿cómo se destruye una nación? Una nación se destruye primero por lo moral. Cuando sus líderes comienzan a permitir el pecado, permitir las cosas mal hechas, se va contaminando. Y no solamente se empieza a contaminar, eso comienza en la familia, cuando el papá, cuando la mamá están alejados de Dios. Porque Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo o en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si no está la luz, que es lo contrario de la luz, la oscuridad. Una familia que no tiene a Dios vive en oscuridad. Una nación que no tiene a Dios vive en oscuridad. Como le pasó al pueblo de Israel en aquella época. En el libro de Jueces, capítulo 2, nos cuenta la historia que el pueblo abandonó a Dios y como consecuencia vino sobre ellos toda clase de males. Dice el libro de Jueces que los israelitas sirvieron al Señor mientras estaba en vida Josué. Ellos sirvieron al Señor. Los líderes que estaban con él sirvieron al Señor todo el tiempo que ellos estaban con vida. Pero después que ellos murieron, se levantó una generación, dice la palabra, que no conocía al Señor. Ellos no recordaban las cosas poderosas que Dios había hecho en Israel. Entonces esa generación, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ellos sirvieron a los Baales, ellos sirvieron a los ídolos y se apartaron totalmente del camino que tenían sus antepasados. Todos los caminos que ellos le habían enseñado, la ley de Dios, ellos se apartaron totalmente. Dios los había sacado como pueblo de Egipto, de la esclavitud. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha sacado de la esclavitud, del pecado donde vivíamos? Ese Egipto del que habla la palabra de Dios, donde los sacó a ellos de la esclavitud, donde estaban humillados, donde estaban arrastrados. Así nos tenía a nosotros el enemigo cuando vivíamos en aquella vida pasada. Y Dios los había sacado a ellos de ese pueblo
y los había bendecido, los había llevado a una tierra que fluye leche y miel. Pero entonces ya habían conquistado tierra, habían conquistado tantas cosas y Dios los había bendecido tanto, pero entonces esta generación, estos niños, por eso yo les digo que es tan importante traer los niños, para que ellos aprendan la palabra de Dios. Porque después no nos quejemos, porque ellos van a ser los jueces, los abogados, los médicos, tal vez el presidente. Ellos nos van a nosotros a liderar en el pasado. Y nosotros vamos a conocer la palabra, pero como no se la enseñamos a ellos, ellos nos van a liderar a nosotros, pero ¿cómo? Mal, porque no tienen a Dios, no tienen el temor de Dios en sus corazones. Y eso fue lo que pasó con esta nación de Israel. Ellos sirvieron a Dios, mientras Josué, que conocía la palabra, y andaba con Dios, y los líderes, todos los amigos de él, andaban con Dios. Pero cuando ellos murieron, pues esta generación se apartó. Empezó a andar en muchos pecados. Empezaron a mezclarse con las otras naciones y a estar en todo tipo de cosa mal hecha que Dios aborrecía. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor los entregó, dice la palabra, a saqueadores, a ladrones. Los entregó a otras naciones. Ya ellos no tenían fuerza para poderle hacer frente a las demás naciones. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando nosotros nos apartamos de Dios ya no tenemos fuerza para enfrentar muchas cosas? Ya no tenemos esa habilidad para hacer muchas cosas porque nos apartamos de Dios. Y así le sucedió a ellos. Ellos no tenían el conocimiento de Dios. Tal vez sus padres les enseñaron, pero ellos se apartaron. Ellos aborrecieron el conocimiento de Dios y prefirieron andar en el mundo, hacer todo lo que a Dios no le agrada. Hermanos, en esta época sucede lo mismo. Muchas familias se han olvidado de Dios y como consecuencia, mire, poco a poco, eso no es rápido, eso es poco a poco, el mal los va atrapando. Poco a poco los va atrapando y muchas veces sin darse cuenta. Dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué esto es así? Es que te has olvidado de Dios. Por cuanto me has olvidado, yo también te voy a olvidar. Pero la misericordia de Dios es grande, porque cuando ellos clamaban a Dios, el Señor los perdonaba. Fíjense el amor de Dios. Cuando ellos se volvían a Dios, el Señor los perdonaba. Y otra vez volvían a tener en esa comunión. Pero hay familias hoy en día que se han olvidado de Dios. Hermanos, debemos darle la prioridad a Dios en nuestras vidas, en el trabajo, en la familia, en el deporte, en todo lo que hacemos. Debemos tener el conocimiento de Dios, de todo lo que Dios nos manda en su palabra. ¿Para qué? Para obedecerla. Para obedecerla. Preocuparnos. ¿Qué dice el Señor? Vamos a tomar una decisión. Señor, ¿qué dices tú de esto? Si somos hijos de Dios, necesitamos en cada paso que nosotros tomemos preguntarle al Señor. No, mira que yo quiero que tú hagas esto, se ve bien, se va a ganar mucho dinero, se ve todo bien, pero espera un momento. Yo te aviso en 24 horas. Primero me voy de rodillas y le pregunto al Señor, Señor, esto es tuyo, esto es lo que tú tienes para mí, esto es lo que tú tienes para mi familia. Y Dios te va a hablar. A través de su palabra, en tu corazón, te va a hablar. Y si está contrario a la voluntad de Dios, no lo haga. Por muy bueno que se vea, no lo haga. Hoy más que nunca necesitamos conocer cuáles son los beneficios de seguir a Dios. ¿Qué es lo que Él nos llama a hacer? Más que nunca, hoy como nunca, necesitamos eso. Y hoy vamos a hablar acerca del bautismo
en agua, como les dije al principio. ¿Para qué? Para no hacerlo en ignorancia, como hizo el pueblo. Para no hacer esto en ignorancia, sino, aunque ya muchos de ustedes que se van a bautizar ya han tomado la clase y todo eso, pero no solamente en beneficio de ustedes para que profundicen un poco mejor, sino también para beneficio de aquellos que están pensando en bautizarse después. Así que por favor acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Pero antes de leer, debemos recordar, hermanos, que la máxima autoridad de la iglesia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que Él mismo mandó a sus discípulos y a los que iban a ser sus discípulos posteriormente, que somos nosotros, a bautizarse y a bautizar también a otros creyentes. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hermanos y amigos, acompáñenme a descubrir los 5 beneficios de bautizarse. 5 beneficios de bautizarse. ¿Por qué debo bautizarme? Número 1. Porque es una ordenanza directa de Jesús, como ya hemos leído. Es una ordenanza directa de Jesús. ¿Qué es una ordenanza? Un mandato. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Para poder entender, hermanos, de una manera resumida el significado del bautismo, vamos a leer como punto de partida lo que dice la Confesión de Fe Bautista de 1689 en el capítulo 29. Ustedes saben que hemos hablado anteriormente también de la Confesión Bautista, de la Confesión de Westminster también. Hemos hablado de esas confesiones. Pero yo quisiera explicar, antes de leerlo, brevemente qué es la Confesión Bautista de 1689 y las confesiones en sí. ¿Qué son las confesiones? ¿Por qué el pastor está hablando de las confesiones y por qué son importantes las confesiones? La Confesión Bautista, por ejemplo, de Fe de 1689, se escribió, hermanos, como una brújula para poder entender al pueblo, para poder mantener al pueblo de Dios centrado en las sanas enseñanzas bíblicas. Si no la ha leído, usted la puede encontrar ahí en internet y puede leerla. Léala, eso es muy bueno. Leer las confesiones de fe son muy, muy buenas. Porque sin una confesión de fe, es fácil que las iglesias caigan en el error. Yo reviso las confesiones, sobre todo esas dos, la confesión de Westminster y la confesión bautista. Yo las reviso en lo que es la teología de la iglesia, para no salirnos de lo que es la sana doctrina del Señor. Es un gran tesoro. Un día vamos a profundizar un poco más en los estudios acerca de esta confesión de fe. Y miren lo que dice en el capítulo 29. Las confesiones, hermanos, no es la palabra de Dios, sino que es simplemente un lugar donde puedes buscar la palabra de Dios de una manera resumida, rápida, porque tiene temas.
Si usted va a hablar, por ejemplo, del matrimonio, usted va a la confesión y le da un resumen con las citas bíblicas. ¿Ok? Si va a hablar de los hijos también. Si va a hablar de la Santa Cena también. Entonces nos ayudan. Esto fue escrito por grandes teólogos en el pasado, que Dios usó poderosamente. Pero lo más importante es que es bíblico. Ellos no se salieron de la Biblia. Entonces eso nos ayuda también a nosotros, a las iglesias, a mantenernos nosotros allí, en la sana doctrina, sin desviarnos. Entonces el capítulo 29 de esta confesión dice que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertados en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en nueva vida o en novedad de vida. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Fin de la cita. El bautismo, hermanos, apunta a la gracia de Dios y al hecho de que la salvación es completamente de Dios. Dios nos escogió y su Espíritu Santo nos transforma. Incluso la fe es un regalo de Dios. El bautismo dice que aquellos que pertenecen a Cristo han sido salvos por la gracia de Dios. La salvación de principio a fin, hermanos, es la obra de Dios. De principio a fin, eso es la obra de Dios. El Señor lo hace. Nosotros no nos salvamos. Él es el que nos salva a nosotros. Como dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Filipenses 1:29 nos dice, porque ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. Y fíjense que dice la palabra concedido. A ustedes se les ha concedido creer en Él. O sea, es Dios el que te abrió los ojos espirituales. Cuando uno lo ve de esa manera, uno anda libre, anda en humildad, anda tan agradecido porque ha sido Él el que te ha salvado, el que te ha dado el privilegio. Como decíamos en el estudio bíblico, hermano, usted no puede convencer a nadie. Usted no puede agarrar una Biblia y darle biblazo, pero ¿por qué no entiende? Es que es bruto, no, usted no puede hacer eso. Porque no lo va a entender jamás. Usted lo único que puede hacer es orar y predicarle la palabra con amor. A ver si Dios, como dice la palabra, les concede venir al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Entonces, como usted sabe que Dios le ha concedido la fe y el arrepentimiento, mire, ande tan feliz. Porque mire, usted todo lo que usted está viendo aquí, material, eso se va a acabar. Todo esto se va a acabar. Usted puede ver una persona, wow, es exitosa porque tiene mucho dinero y porque, olvídese de eso, eso se va a acabar. Pero que Dios te haya llamado a esta salvación tan grande, eso es algo demasiado grande, hermanos. Eso es un privilegio demasiado grande. Que yo digo que la mente de nosotros, la mente humana de nosotros finita, no puede entenderlo completamente, sino en parte. Y entonces por eso tenemos que andar tan agradecidos, tan seguros, tan tranquilos y predicando con esa seguridad para que Dios les conceda a los que todavía no lo conocen el regalo de la salvación. Beneficio número 2. ¿Por qué debo bautizarme? Beneficio número 2.
Dice la palabra de Dios en Romanos 11, 17 y 18. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú eres el que recuerda que Él es el que sustenta la raíz, o sea, Jesucristo. Sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Él es el que nos sustenta. O sea, para explicar un poquito, hermanos, este versículo es: nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios. Nosotros los gentiles, el pueblo de Dios, el pueblo judío, ellos fueron los primeros que Dios llamó. ¿Ok? Y nosotros como pueblo, los gentiles, todas las demás naciones, la Biblia los mete en esa categoría de gentiles. Se llaman los gentiles. Entonces a muchos de nosotros, a través de la historia, nos ha llamado a esta salvación tan grande. Entonces hemos sido injertados, como dice la palabra. El término injerto está tomado de la agricultura. Usted ve que los que saben de agricultura sacan una matita, ¿verdad? Ay, le voy a hacer un injerto. Y injerta. Allí, así mismo nos ha hecho Dios a nosotros. Nos ha injertado y por eso venimos a ser el pueblo de Dios. De esa manera venimos a ser pueblo de Dios. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Que Dios nos ha hecho pueblo de Él. Beneficio número 3. ¿Por qué debo bautizarme? Beneficio número 3. Porque señala nuestra regeneración del corazón. Señala nuestra regeneración del corazón. El bautismo, hermanos, es una señal de la promesa de Dios de regenerar a su pueblo, de liberarlo de la esclavitud del pecado original y de limpiar sus almas de la culpa y purificarlas para que ellos puedan entrar en una relación salvífica con Él. Así que todo lo que ocurre, es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos, de transformarnos desde adentro hacia afuera. Y esto está representado con la ordenanza del bautismo. Así que el bautismo es una obra externa de algo que ya sucedió internamente. El bautismo es una señal de limpieza del pecado. Y fíjese que dije señal porque lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo. Ezequiel capítulo 11 versículo 19 nos dice: yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y eso es lo que hace el Señor en la regeneración. Te quita ese corazón de piedra, porque así venimos. Un corazón de piedra, incrédulo. No creemos. Y entonces eso pasa algo espiritual, ¿verdad? Te quita ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Un corazón que lo ama, un corazón que lo busca, un corazón que lo desea. Un corazón que lo obedece. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando nos regenera. Los términos de regeneración o renacimiento han sido usados en referencia a la obra sobrenatural que hace Dios. Da vida espiritual al muerto. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Efesios 2:1 dice: y les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados.
Entonces Él nos resucitó. Por eso vuelvo y digo, una persona usted le predica, le da bibliazos en la cabeza, le dice de todo y esa persona no viene. ¿Por qué no viene? Porque está muerto en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Y un muerto, ¿qué pasa con un muerto? Te le habla, está muerto, no te oye, no te escucha. Entonces Dios tiene que venir a resucitarlo, a resucitar ese muerto. Y cuando Dios empieza la obra en él o en ella, entonces Él te puede escuchar. Y usted empieza a ver a esa persona, que esa persona empieza a cambiar. Cambia su manera de todo. Poco a poco empieza a cambiar. Porque Dios le da vida. Beneficio número 4. ¿Por qué debo ser bautizado? Porque señala nuestra remisión de pecados. Señala nuestra remisión de pecados. La palabra remisión de pecados significa que cuando nos arrepentimos y ponemos la fe en Cristo, Él borra los pecados y nos hace justos delante del Padre. Eso significa la remisión de pecados. Él los limpia, los envía lejos. Los envía lejos. Antiguamente, si vamos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, dice que iba el sacerdote en representación del pueblo y ponía las manos sobre ese becerro, sobre ese animal, ¿verdad? Y se transferían todos los pecados sobre ese animal y los mandaban al desierto lejos. Y ahí iban cargando todos los pecados del pueblo. Eso mismo fue lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Todo tu pecado fue imputado sobre Jesucristo. Fue transferido. Tu pecado, cuando tú te arrepentiste y creíste en Él, todo tu pecado fue transferido a Jesucristo en la obra del Calvario. Él se hizo pecado, dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros, para llevarnos a Dios. Hermoso. Fueron transferidos a Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros somos bautizados, esto representa la promesa de Dios de perdonar nuestros pecados y de apartarnos y apartarlos de nosotros lejos. Los manda lejos, lo que decía. Lejos los manda. El Salmo 103:12 dice: como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones, o pecados, o maldades, lo mismo. Las alejó de nosotros. Beneficio número 5, ¿por qué debo ser bautizado? Porque significa rendición a Cristo. Cuando nosotros nos vamos a bautizar, estamos diciendo que nosotros nos estamos rindiendo a Cristo para llevar una vida nueva en Él. Finalmente, la confesión apunta a nuestra rendición a Dios por Jesucristo. En el bautismo, nos rendimos a Cristo para andar en una nueva vida, en vida nueva. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. No importa lo malo que usted haya sido, lo mala que usted haya sido, no importa. El pecado más terrible que usted haya cometido en este mundo. Si usted viene a Cristo, Él te da un nuevo comienzo. Él te da un nuevo comienzo, no porque lo digo yo, porque lo dice la Biblia. Te da un nuevo comienzo. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Te da un nuevo comienzo. Te convierte en una persona nueva. Es cosa tan poderosa. Ninguna religión en el mundo te puede decir eso. Ninguna religión en el mundo te puede dar un nuevo comienzo. Solamente Cristo.
te puede dar un nuevo comienzo. Dice que Él te traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, para que comiences una nueva vida en Él, para que vivas en Él. Así que cuando usted mire hacia atrás, te va a decir, ya ese no soy yo soy una nueva criatura. Eso me recuerda a mí al testimonio de uno de los padres de la iglesia. Dice que él había tenido una vida muy mala, terrible. Andaba con mujer, era borracho, mujeriego, bueno, una vida terrible. Pero ese hombre tuvo un encuentro con Dios. Si no mal recuerdo, su nombre era Francisco. Hay hasta una película de él. Dice que él tuvo un encuentro con Dios poderoso y el Señor cambió su vida, pero de la noche a la mañana. Y años después, él regresó a su pueblo. Y cuando él iba entrando por el pueblo, una de las mujeres que había estado con él le gritaba, Francisco, Francisco. Y él seguía caminando, seguía, Francisco, Francisco. Y ella atrás de él, se bajó del balcón donde estaba, iba atrás, y lo aló y le dijo así, ¿no te acuerdas de mí? Y él le dijo, ese Francisco que tú estás llamando, ya no soy yo. Soy otro hombre cambiado por Dios. Y eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace Cristo con todos aquellos que se rinden a Él de todo corazón. Y cuando nos bautizamos, hermanos, estamos diciéndole al Señor, yo ahora, Señor, soy tuyo. Ahora te pertenezco. Y todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer en obediencia a ti. Ya no vivo yo, Señor. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Él dijo, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El apóstol Pablo, como muchos de ustedes saben, fue otro que fue terrible. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro verdadero con Dios, dice la Biblia que él iba camino a Damasco para dar muerte y apresar a los cristianos. Pero ahí camino a Damasco, él se encontró con el Señor, con el Cristo resucitado. Y dice la palabra de Dios que cayó en el suelo. Vi una luz resplandeciente del cielo y cayó en el suelo. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y desde ahí el apóstol Pablo tuvo ese encuentro y cambió. Dios lo usó poderosamente. Y lo usó tanto que escribió como 16 libros de la Biblia, imagínense. Usted quiere ver que si Dios es real, mire el apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo. Estudie la vida del apóstol Pablo a ver si Dios no es real. Si Dios no puede cambiar al peor pecador de este mundo. Y murió por la causa de Cristo. De hecho, todos los apóstoles murieron por la causa de Cristo. Y muchos hermanos han muerto por la causa de Cristo. Los peores pecadores del mundo. Así que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Jesús para salvación de su alma, hermanos, debe bautizarse. Debe bautizarse. Deje esa vida pagana atrás y comience una vida nueva en Cristo Jesús. Comience una vida. No es obligado, como dije al principio, pero el Señor lo ordena. Si usted quiere caminar con Dios verdaderamente, usted debe obedecerlo. Y eso es parte de la obediencia a Dios.
La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por un precio. Hermano, fue el precio que Cristo pagó por ti fue demasiado grande, demasiado grande. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es importante decir a este punto que el bautismo no salva a nadie. Cristo es el que salva. Cristo es el que salva cuando realmente el creyente se arrepiente y pone la fe en Él. Pero si nos hemos entregado a Cristo, en otras palabras, quiero hacer énfasis en esto, nos hemos arrepentido del pecado y hemos puesto la fe en Él, lo hemos recibido como Salvador. Lo próximo que nosotros debemos hacer, hermanos, es bautizarnos. Proceder en esa obediencia. Cada vez que nosotros obedecemos al Señor, recibimos bendiciones grandes. Y mire, en este tiempo las bendiciones se ven en símbolo de dólar. Yo diría que esa es la bendición última. Las bendiciones más grandes son las espirituales. Caminar con Dios, sentir la presencia de Dios, que tú te levantes en la mañana, hablas con Dios y su presencia está ahí, que tú hablas y la presencia de Dios está ahí, que tú caminas y la presencia de Dios está ahí, que tú te acuestas y la presencia de Dios está ahí contigo. Estás trabajando y la presencia de Dios está ahí. Pero no diga que siente la presencia de Dios si no la siente. Porque aquí hay que ser sincero. Así que, hermanos, les invito a los que no se hayan bautizado que se bauticen. Y los que ya se han bautizado, oren por los que se van a bautizar, para que procedan a este compromiso. ¿Qué es después de nosotros bautizarnos? Nos hacemos miembros de la iglesia. Nos hacemos miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra nos los manda. Que nos conectemos en la iglesia local, en una familia, para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos y desarrollar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted tiene dones, usted tiene talento que yo no los tengo. Porque Dios se los ha dado, no son suyos, le pertenecen a Dios y Dios quiere que usted los ponga al servicio de Él, lo más pronto posible. Si una de las cosas que yo no me tengo que arrepentir es de haberme entregado mi vida a Cristo y de haberme bautizado. De haberme bautizado. Eso es lo más hermoso que a mí me ha pasado en mi vida. La salvación de mi alma y obedecer a Dios en todo lo que Él me dice en su palabra. No quiero irme en esta tarde, hermanos, sin dar la oportunidad de salvación. Solo Cristo salva. Solo Cristo transforma. No importa lo mucho que sabes, ni los títulos que tienes, ni lo que hayas sido, ni lo que eres. Lo importante es lo que tú hagas hoy en este momento. Si no tienes a Cristo como tu Salvador, yo te animo a que lo recibas en esta tarde. Entrega tu vida a Cristo hoy. Lo necesitas más que nada en esta vida. Un día todos vamos a partir de aquí. El tiempo avanza. El tiempo se acaba. Yo a veces miro para atrás y digo, wow, ya yo tengo 50 años. El otro día tenía 20. Ya tengo 50. Y se siente. ¿Cuántos más Dios me va a dejar aquí? No lo sé. He estado arriba, he estado abajo, he tenido un poco más de dinero, menos. Pero cuando miro todo eso, digo, pues, todo eso se ha ido, ya no tengo. No tengo, pero te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti, Señor. Por eso el Señor dijo, voy pues a preparar morada
para que donde yo estoy, ustedes también estén. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, crean también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay una esperanza viva, una esperanza eterna. Ven a Jesús. Allí mismo donde tú estás, entrégate. Pastores, ¿qué tengo que hacer? Es complicado. Simplemente dile: Señor Jesús, hoy vengo arrepentido, arrepentida delante de tu presencia. Perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre. No entiendo mucho la Biblia ni nada, pero Señor, yo siento que tú me tocas hoy y me rindo a ti. Perdona todos mis pecados. Creo en ti, creo que fuiste a la cruz y moriste por mí. Y hoy te recibo, Señor, como mi Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén, amén. Dios te bendiga grandemente. La semana que viene vamos a estar aquí, si Dios nos lo permite. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Dígaselo a la gente. Dígalo en todas partes. Y si acaba de darle su vida a Cristo, le felicito. Hable conmigo, hable con algún hermano que tenga confianza. Y venga a los estudios bíblicos para que crezca. Conozca a su Salvador. Conozca el que vino en la forma humana. Se encarnó, Dios se encarnó en la persona de Cristo. Y vino a este mundo a morir por usted. ¡Qué privilegio! A buscar, dice la Biblia, lo que se había perdido. A recuperarlo para llevarte al cielo con Él. Comience. Me alegraría saber de ti, de verdad que sí. Y que pudieras estar un día conmigo también allá en el cielo. Porque en breve, hermanos, nos vamos. Algunos dentro de 20, 30, 40, no sé, 50, otros más. Pero eso no es nada, la eternidad es más largo. Esa nunca se acaba y usted quiere estar con Cristo. Dios les bendiga. Nos despedimos en esta tarde. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la presencia de nuestro Señor esté con ustedes hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes.